¿Hasta dónde llega el caso de García Luna? Porque si aún hay expedientes abiertos de colaboradores, de gente al servicio de García Luna, es el fiscal de acá, aquí en materia de seguridad, porque era un cochinero y con un fiscal que evidentemente operaba para muchos intereses ajenos. Es decir, Calderón puso en manos de un delincuente la famosa guerra contra el narco. ¿Qué pasó después de que García Luna deja la Secretaría de Seguridad Pública? Se dedica a hacer negocios de seguridad y tiene muchos contratos. Yo me acuerdo que cuando usted era jefa de gobierno, en la línea 3, se habían registrado acciones, sí, deliberadas. El término es sabotaje. ¿Es una de las líneas de investigación o se ha descartado? Digo, porque teniendo ese antecedente. Estos peritos especializados en vías de tren, en análisis de cajas negras, pues son los que tienen que decir realmente qué ocurrió en un primer dictamen y después decir alguna otra cosa sería, desde mi perspectiva, pues solamente hacer conjeturas. Antes que Jacobo del Noticiero en Redes, presidenta, antes que nada le deseo lo mejor para usted en este año y desde luego para todos. Ayer anunció la Fiscalía General de la República un avance más en el entramado de García Luna y lo hizo Ulises Lara, que hoy, además de tener una responsabilidad en la Fiscalía, vuelve a tener la función de vocero y fue delegado aquí de la Fiscalía General de la República. Entonces, si me permite, como primer pregunta, ¿hasta dónde llega el caso de García Luna? Porque tal vez los jóvenes que hoy tienen 17 años no saben quién fue García Luna. ¿Y hasta dónde llega este entramado? Y habría la posibilidad de que en una próxima conferencia nos puedan ustedes presentar cronológicamente, también, no sé, con una infografía, los nexos, los vínculos y cuál fue el daño que causó este personaje y si aún hay expedientes abiertos de colaboradores, de gente al servicio de García Luna. Esa sería la primera pregunta y aprovechando que le mencionaba Ulises Lara, pues él como delegado de la Fiscalía General de la República acá en el tiempo que estuvo en esa responsabilidad, conoce muy bien el caso de Uriel Carmona, que era el fiscal de acá. Me llama mucho la atención los resultados que se han tenido aquí en materia de seguridad, porque era un cochinero y con un fiscal que evidentemente operaba para muchos intereses ajenos a los de la población de Morelos. Entonces, como primer pregunta, si pudiera haber una exposición amplia del tema de García Luna y qué ha pasado con el caso de Uriel Carmona. Lo preparamos para alguna mañanera, pero digamos, nosotros conocemos, lo más conocido de García Luna es el periodo de Calderón, donde fue secretario de Seguridad Pública y después, es decir, lo conocemos de esa época como que coordinó todas las labores relacionadas con lo que Calderón llamó la guerra contra el narco. Tiempo después fue detenido en Estados Unidos, hoy está sentenciado por sus vínculos con los grupos delictivos. Es decir, Calderón puso en manos de un delincuente la famosa guerra contra el narco. ¿Qué pasó después de que García Luna deja la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal? Se dedica a hacer negocios de seguridad y tiene muchos contratos, entre otros con instituciones del gobierno federal y estatales. El PAN también, ¿verdad? El Partido Acción Nacional, disculpe la interrupción, también. No, ya fue en la época de Peña. Perdón. O sea, deja el gobierno Calderón, entra Peña Nieto y García Luna deja de ser secretario, pero pone negocios de seguridad. Y hay investigaciones posteriores, porque resulta que pues muchos de los contratos que hizo fueron más caros de lo que debían de ser,
o no se entregó lo que se tenía que entregar, etcétera, 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 con investigaciones ya en el periodo principalmente del presidente López Obrador. Estas detenciones que recientemente ha hecho la Fiscalía tienen que ver con esas denuncias de colaboradores de García Luna relacionados con sus empresas, con contratos. Entonces, pues sí, hay que pedirle a Ulises Lara o a la propia fiscal que puedan dar más información sobre esto, y nosotros preparamos pues ya un trabajo para una mañanera para poder explicar con todo detalle. Le agradezco mucho. Si me permite un segundo planteamiento, y lo hago con mucho respeto. Yo sé que la Fiscalía es la que tiene a cargo la investigación. Y sobre el fiscal, el que era el fiscal de Morelos, pues ya tendrá que revisarlo la Fiscalía General de la República, y él tiene varios amparos. Y hay pues un caso que nos tocó a nosotros donde participamos de manera muy importante, el caso de un feminicidio de una joven que es privada, digamos, de su libertad, secuestrada o desaparecida en la Ciudad de México, y cuyo cuerpo se encuentra después aquí en Morelos. Y el anterior fiscal de Morelos lo que dice es que en realidad no fue feminicidio, lo dice públicamente. La Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, entonces pide el caso, dado que la desaparición había sido en la ciudad, y cuando revisa todo el caso es evidente que fue un feminicidio, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina, hace las detenciones relacionadas con ese feminicidio y acusa al fiscal de Morelos de entonces de no haber hecho la investigación como se debía. Hoy tiene pues amparo, pero está del viejo Poder Judicial. ¿Está localizable? Bueno, sí, ya no sé. Presidenta, si me permite, con mucho respeto, sé que usted ya habló del tren interoceánico, pero nos tocó acompañarla cuando usted hizo el recorrido desde Tonalá hasta Ixtepec. Y la verdad, los que fuimos ahí, y aquí hay compañeros de medios corporativos y de medios independientes, atestiguamos la calidad de las instalaciones, de la gente y todo. Hay quienes lo dicen, Presidenta, y por eso se lo tengo que preguntar, que estuvo muy raro lo que sucedió. Yo me acuerdo que cuando usted era jefa de gobierno, en la línea 3 y en la línea, creo que en la línea 7, pero sobre todo en la línea 3, la propia Ernestina Godoy detectó o se pudo comprobar que se habían registrado acciones, sí, deliberadas. El término es sabotaje, ¿no? Es una de las líneas de investigación, o se ha descartado, digo, porque teniendo ese antecedente de lo que sucedió en la Ciudad de México, que tenía un objetivo, desde luego, político y otro, le pregunto, y lo hago con respeto, porque sé que la Fiscalía está haciendo la investigación, ¿es una de las líneas que se deberían de investigar o que se están investigando? Lo tiene que determinar la Fiscalía. En esto hay que ser muy responsables, muy, muy responsables. ¿Cómo hace las Fiscalías las investigaciones en este y en otros casos? Tiene peritos especializados, y si no, contrata peritos especializados. Por ejemplo, sabemos que la fiscal general convocó al Colegio de Ingenieros para que le pudiera ayudar en algunas investigaciones relacionadas con el peritaje. O no sé si contrató, pero bueno, se acercó al Colegio de Ingenieros para que pudiera ayudarle en algunos peritajes, el Colegio de Ingenieros de México. Y ella pues tendrá que informar cómo están apoyando. Entonces hay que ser muy responsable y basarse en evidencias. Entonces, estos peritos especializados en vías de tren, en análisis de cajas negras, pues son los que tienen que decir realmente
qué ocurrió en un primer dictamen y después ya lo que se llama la causa raíz. Decir alguna otra cosa sería, desde mi perspectiva, pues solamente hacer conjeturas. Presidenta, y si me lo permite, por último, mucha gente ha reconocido su postura sobre el caso Venezuela, una postura pegada a lo que establece nuestra Constitución. Ya usted fijó la postura, pero ¿qué le dice al pueblo, a su pueblo, a ese pueblo que la está respaldando? En las encuestas, en los medios tradicionales, hemos visto que incluso esos medios reconocen más de un 70% de aprobación a usted. Pero ¿qué le dice al ama de casa, al campesino, al estudiante, a quien se está transportando en este momento, en un momento donde desde luego es un momento que debe ser muy cuidadoso todo lo que se dice, todas las acciones? Me acuerdo que cuando usted estuvo en Kananaskis con el primer ministro de Canadá, Carney, él le entregó a usted, cuando usted le estaba entregando un balón, una artesanía, por cierto, muy bonita, él hizo una broma sobre Donald Trump y usted no se rió. Fue usted muy respetuosa incluso, o muy cuidadosa de no caer en una broma para no generar más conflicto o para no caer en un conflicto. Pero ¿qué le dice a su pueblo? ¿Qué le dice a la gente que la ha acompañado en el Zócalo? ¿Qué le dice a la gente en este momento? ¿Con relación a Estados Unidos? Sobre lo que estamos viviendo en el mundo, digo, al final, sobre lo que sucedió en Venezuela, pero la gente tiene mucha confianza en usted. Usted ya fijó una postura hacia el gobierno de Estados Unidos por lo que sucedió. Nosotros siempre vamos a guardar nuestros principios. Y la verdad, aquí en particular quiero reconocer al Gabinete de Seguridad, porque en el tema de seguridad y en la relación con Estados Unidos, el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad son, además de profesionales y ser grandes personas, son patriotas. Y eso es muy importante. Son muy responsables, tienen una gran relación con el Comando Norte, con agencias de Estados Unidos, con la propia embajada en México de Estados Unidos, con personas en Estados Unidos que tienen que ver con la seguridad o la colaboración en la seguridad, pero siempre tienen muy claros los principios, y es la defensa de nuestra soberanía y nuestra territorialidad, y al mismo tiempo buscar la cooperación y la coordinación. Y eso es lo que hemos planteado siempre. Nosotros mantenemos los principios de la política exterior mexicana. Además lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes. Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos que hay en Estados Unidos que distribuyen droga, nosotros en nuestro territorio, y colaboramos con información, con investigación en el marco de un entendimiento que tenemos. Entonces, nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos, manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto. Te lo agradezco mucho. Gracias, presidente. Bueno, y en la defensa de nuestros compatriotas allá también. Bueno, vamos de este lado, compañero. Allá son 9:25, ya vamos. Ya voy rápido. Gracias, Presidenta. En línea de Francia de Le Monde, sobre Cuba, usted no ha recibido los datos de Pemex, ¿verdad? Ayer nos los dieron, incluso en petróleo crudo es un poco menos de lo que fue en 2024, lo que se contrató en 2025. Ok, pero se los damos después si quieren para… quería saber si usted considera que… Y repito, es similar al que viene dándose desde gobiernos que no eran de Morena. No desde es Salinas algo de nuevo. Gortari, ¿no? Es eso. Sí,
incluso con Peña Nieto, incluso con Calderón también. Ok. Quería preguntarle si usted considera que otros países tienen que dar ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, dado que la inmensa mayoría de los países votan en la Asamblea de la ONU en contra del bloqueo, pero que finalmente pocos países dan ayuda humanitaria. Bueno, depende de cada país. Los bloqueos desde nuestra perspectiva dañan a los pueblos, más allá de los gobiernos. Y buscamos dar ayuda humanitaria. Ahora que fue el huracán que tuvo daños, se apoyó como se ha apoyado a muchos otros países. Sobre CFE Internacional, ¿está involucrado en proyectos para exportar gas a Asia y Europa? CFE Internacional compra gas a Estados Unidos para el consumo en México. Está involucrado en varios proyectos que están tanto en Tamaulipas como en el Golfo de California, en Sinaloa, con inversión extranjeras. Esas plantas son altamente contaminantes y de hecho la población en Estados Unidos lleva años luchando para prohibir ese tipo de proyectos. Son plantas de gas natural licuado para después exportar. ¿Qué va a ganar México con esos proyectos más allá de un retorno financiero para la CFE? Son proyectos, muchos de ellos se firmaron en el periodo del presidente López Obrador. Uno está en el Golfo y otros, hay varios en el Pacífico. Algunos ya iniciaron, otros todavía están por iniciar. En todos los casos hay estudios de impacto ambiental. Hay uno en particular que está en el norte de Sonora, que es el que todavía está en estudio, particularmente de un gasoducto, pero viene gas principalmente de Texas, se licúa en México y después se puede utilizar en México o se puede exportar principalmente hacia aquellos que son en el Pacífico. Son inversiones que generan empleo de manera importante del país y está estudiado el impacto ambiental, y en el caso de que la comunidad no esté de acuerdo siempre se hacen consultas públicas. Ok, porque la población de ese estado depende en gran medida de la pesca y del turismo, y además, según varios expertos, se trata de un negocio que no es seguro porque actualmente hay un exceso de gas en el mercado, particularmente de Rusia y Australia. Entonces, no se entiende bien. ¿Qué es lo que pasa? Para que Estados Unidos pudiera exportar su gas hacia el Pacífico tendría que recorrer mucho más distancia que si lo hace a través de México, de Texas hacia el Pacífico. Entonces, esa cercanía pues le permite poder exportar ese gas, que le deja a México pues empleos de manera muy importante, de plantas que tienen que ser seguras y que tiene que haber un impacto ambiental para que para que se mitigue cualquier impacto ambiental que pueda tener, y evidentemente que no dañe pues las actividades económicas que hay en el lugar. Entonces, por eso le interesa a Estados Unidos estas plantas, y desde el periodo del presidente López Obrador se consideró que eran inversiones importantes para hacer en el país y que se ayuda para poder exportar ese gas hacia Asia principalmente. ¿Y usted piensa lo mismo que el Sí, tiene que evidentemente hacerse una manifestación de impacto ambiental y su aprobación que garantice pues que en efecto se mitigan los posibles problemas ambientales que tuvieran. Ok, y otro tema sobre el caso Wallace. Este mes de enero se cumple 20 años desde que la primera persona del caso fue detenida, Juana Hilda, quien fue liberada por la Suprema Corte. No hemos tenido noticias de ese caso, ya tiene 20 años. Igualmente el caso de la familia de Israel Vallarta, que tiene también 20 años. La Fiscalía pues ahora podría… con la nueva Fiscal General de la República ya podrá dar mucho más información. ¿Sí? A ver, ¿de este lado están los de Morelos? Ah, bueno. Vamos, Nacional, Morelos, Nacional, Morelos. ¿Les parece? A ver, Universal.
Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, yo recuerdo que cuando era jefa de gobierno o cuando dejó la jefatura, redujo en un 60-65% el tema de los homicidios dolosos. Aquí, ¿cuál es el objetivo principal al finalizar el sexenio? Y sobre todo, ¿en qué estados han encontrado una retención o que no han logrado bajar los homicidios o los delitos de alto impacto? Y sobre todo, pues, ¿cuál sería el tema? ¿Por qué no se ha podido reducir puntualmente? Es difícil tener una meta de un número. Nuestro compromiso es que cada año vamos a seguir bajando, cada mes y cada año vamos a seguir bajando, no solo los homicidios, sino también muchos delitos que se conocen como delitos patrimoniales, que le afectan mucho a la ciudadanía. El robo de vehículo, particularmente los delitos con violencia, el robo a casa, habitación con violencia, eso en coordinación con las fiscalías estatales y los gobernadores, porque son delitos del fuero común, pero de todas maneras vamos a seguir disminuyendo estos delitos junto con la extorsión. Entonces, nuestro compromiso de seguirlo haciendo. Realmente las 32 entidades de la República han bajado los delitos. En aquellas entidades donde ha subido un poco, son entidades que tienen muy pocos homicidios. Entonces, al subir de 0.1 a 0.15, pues entonces en términos de porcentaje es mucho, pero en realidad en el número de homicidios totales no es tanto. Es como el caso de robo a habitación con violencia en Morelos. Sí sube 30%, pero estamos hablando de 0.15. 0.15 quiere decir pues que en una semana se comete un delito. Entonces, si se comete 1.1, pues sube mucho, pero en realidad no es tanto. De todas maneras, en Morelos tenemos un trabajo muy importante. Margarita ha hecho un gran trabajo, no lo presumió ella, pero aquí se aumentó en el año 2025 60% el salario de los policías. Y está aumentando el número de los policías y está equipando, y particularmente en el nororiente del estado, que hay municipios con mayor incidencia, y estamos trabajando conjuntamente para disminuir los delitos. Entonces, en las 32 entidades ha disminuido, y si ha aumentado en alguna, es realmente en un mes u otro, y es muy poco. ¿Qué necesitamos? Pues trabajar todos los días más para poderle dar resultados a la ciudadanía. ¿Cuáles serían los estados que ustedes están priorizando? Sé que están trabajando en las 32, pero en este momento, ¿cuáles serían? ¿Sinaloa, Michoacán o algún estado que se podría añadir a esta lista que le estén dando prioridad? Bueno, particularmente Michoacán tiene el Plan Michoacán, que es un plan integral, no solamente tiene que ver con disminución de los delitos vinculados con mayor presencia y detenciones, y de la extorsión particularmente, que es un delito que afecta mucho en Michoacán, sino un plan integral, como ya lo hemos presentado. En más o menos semana y media vamos a presentar los resultados y el plan de trabajo para el 2026 del Plan Michoacán. Y nos concentramos en los estados en donde hay más homicidios. No sé si los quieres poner de la presentación de Marcela. Bueno, no se ve muy bien, pero estamos hablando de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, a ver si me ayudan ahí con Estado de México, Guerrero, Michoacán, es donde vamos a concentrarnos, y hemos definido también municipios prioritarios. Son cerca de 40 municipios prioritarios, que son los municipios con mayor incidencia, en donde también nos vamos a concentrar todavía más. Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle, hoy publicamos en el Universal unas notas respecto a que lanzaron una licitación para contratar a una empresa privada para el resguardo del tren interoceánico. Buscaban 478 elementos, sin embargo fue desierta esta licitación, y posteriormente pues no sé si en este momento el tren interoceánico en todo el recorrido desde Tabasco, Chiapas, pues ahora
cómo se está resguardando, si es la Marina quien está a cargo de la seguridad, y saber sobre todo cómo va esta investigación, si ya, qué le informa a la Fiscalía, si recuperaron ya la caja negra o los datos del incidente. Sí, el secretario de Marina no sé si quiera contestar sobre el tema de la vigilancia del tren. Sí, quedó desierta la licitación de seguridad, es la seguridad privada la que controla los accesos, pero en realidad la seguridad del tren la da la Secretaría de Marina desde siempre. Ya se hizo una ampliación al contrato de la empresa que lo tenía, la empresa se llama Sedecma. Esa empresa dio la seguridad el año pasado, se le amplió, de acuerdo con la ley, se le puede ampliar el plazo por un mes más. En tanto se reinicia, se hace nuevamente la licitación porque no cumplieron con los requisitos que estábamos pidiendo. ¿Por cuánto fue el contrato, secretario? No tengo el dato ahorita. ¿Y cómo va la investigación? ¿Qué reporte le ha mencionado? Si también los datos, sobre todo la vigilancia de las vías, ustedes están pues a cargo de esta vigilancia sobre todo. Se mantiene la cadena de custodia con personal de Marina y de la Fiscalía General de la República. Yo espero que la Fiscalía en breve dé un dictamen de lo que sucedió y pues con toda la transparencia estamos colaborando con la Fiscalía y con la Agencia Regular del Transporte Ferroviario para determinar las causas y que se deslinden las responsabilidades que correspondan. ¿En cuánto tiempo estaría ya la investigación o el dictamen, sobre todo que ya van 2 semanas de este incidente? Depende de la Fiscalía y de los peritos. Los peritos tienen que hacer un análisis completo. ¿Y ustedes no detectaron anteriormente algún incidente, una anomalía en este tramo ferroviario? No, está de acuerdo a los estándares internacionales, se construyó así. Es cuestión de que se determine si hay algo que puedan encontrar los peritos. Presidenta, y sobre ese tema… Hemos pedido a la Fiscalía, celeridad no depende de ellos, de sus peritos, de las características de la investigación que están haciendo. De nuestra parte les hemos pedido pues que pueda presentarse lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita. Y lo que le hemos pedido a la Fiscalía en particular es que pueda acelerarse la reparación integral del daño, porque más allá de la causa en particular, pues es un tren que opera Secretaría de Marina, pero es parte pues del Gobierno de México y le corresponde una parte a la aseguradora y otra parte evidentemente al gobierno. Entonces que pudieran acelerar estos procedimientos con el trabajo que está haciendo la Comisión Ejecutiva de Víctimas en lo que sigue la investigación para poder hacer una reparación integral, y la Comisión Ejecutiva de Víctimas pues sigue en contacto con todas las familias. Presidenta, en este incidente lamentable perdieron la vida diversas personas, pues un bufete de abogados pues presentó pues unas denuncias en la Fiscalía General de la República. Y no cree, ¿cuál es su opinión principalmente? ¿No cree que están lucrando con las víctimas, sobre todo, como bien lo había comentado en días pasados, que no denunciaran pues la familia si están recibiendo atención, y sobre todo que también el PAN pues ha interpuesto denuncias pues ya señalando a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Lo primero es que las víctimas tienen derecho a acercarse a un bufete de abogados, siempre, es su derecho. Lo que decimos nosotros es que no es necesario. ¿Por qué? Primero porque ya hay una carpeta de investigación abierta. Es decir, aunque se presenten otras carpetas de investigación, van a tener las conclusiones que emita la carpeta de investigación que ya se abrió, producto de 14 personas que lamentablemente fallecieron, y también pues de todas las personas que resultaron heridas o con alguna consecuencia. Entonces la carpeta ya está, la abre de oficio la Fiscalía por esta circunstancia. Entonces aunque haya otras denuncias, pues se suman a la carpeta, así ocurre normalmente con las fiscalías. Entonces no es necesario para abrir una carpeta de investigación. Y lo segundo es que van a tener reparación integral del daño. Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas
que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño. Entonces, no es necesario para que haya reparación integral del daño, porque nos estamos comprometiendo a que así va a ser. Y la Fiscalía pues tiene que establecer las condiciones de acuerdo a protocolos internacionales y a la ley de víctimas que está establecida. Ya, finalmente, Pemex emitió un informe en la Comisión Nacional de Valores respecto a que la deuda del 2025 la estaría terminando de pagar en 8 años. No sé si tiene conocimientos, ¿le reportó algo Pemex respecto a las deudas de proveedores, Presidenta? Bueno, lo primero es que Pemex 2025 subió su calificación por todas las calificadoras, y eso es muy importante. Hemos estado informando o informamos a lo largo de 2025 que Secretaría de Hacienda, a partir de distintos instrumentos, ha estado apoyando a Pemex. Inclusive ha habido premios a la Secretaría de Hacienda, premios internacionales, por el trabajo que hicieron relacionado con la administración de la deuda de Pemex. Entonces se ha hecho de manera muy profesional y con mucha creatividad y de manera muy transparente. Para la deuda de proveedores de Pemex se creó un instrumento especial, en realidad para la inversión del 2025, para garantizar la inversión del 2025 y que con su propio presupuesto Pemex pagara la deuda a proveedores. Este vehículo financiero que se realizó con Banobras, Nafinsa y bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y una revisión muy estricta, Pemex pues tiene que ir cubriendo estos montos, pero está perfectamente garantizado en la planeación de Pemex. Fue un trabajo muy minucioso que se hizo en una reunión permanente que tuvimos, bueno, que tenemos todavía, 1 o 2 veces a la semana para poderle dar el impulso a Pemex que requiere. 2026 va a ser muy importante el trabajo de Pemex en distintas áreas, tanto en la producción de petróleo y de gas, como en la transformación, tanto en refinación, que ya alcanzamos el 80% de la producción, más bien del consumo nacional con producción de Pemex, como lo que tiene que ver con la petroquímica también. Entonces, Pemex va muy bien, va trabajando muy bien, y fueron acciones que se realizaron pues con todo el marco necesario y supervisado por Secretaría de Hacienda. Gracias. Bueno, vamos ahora del lado de Morelos. A ver, la compañera. Presidenta, buenos días a todos. Preguntarle, Presidenta, Israel Aldave de Grupo Fórmula, perdón, me presento. Preguntarle si usted solicitó al Senado o qué le informó el Senado de la República para posponer este permiso que se iba a otorgar para que elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vinieran a nuestro país a dar adiestramiento a… Tiene que haber una reunión extraordinaria porque se aprueba por el Pleno del Senado y hasta donde tengo entendido, el Senado no particularmente por esta razón, sino había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normales. ¿No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela? No, porque esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y evidentemente constitucionalmente pues tiene que haber la aprobación del Senado. Entonces lo que decidieron fue pues posponerlo a cuando vaya a haber la sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria. Okay. Por otra parte, Presidenta, ayer se dio a conocer el trabajo conjunto entre la Policía Nacional de España y la DEA, en la que desmantelan, ellos dicen, a una banda criminal hispano-mexicana que traficaba metanfetamina de México justamente a este país de Europa. Preguntarle si ustedes les avisaron respecto a este operativo y si ustedes ya también están llevando a cabo investigaciones porque la metanfetamina, se dice, era traficada al interior de placas de mármol que salía justamente de México para España directamente.
Esta operación del gobierno de España inició en el 2023. Personas de los 9 detenidos que fueron arrestados en esta ocasión, algunos ya habían sido detenidos y los dejaron en libertad allá. Esta operación inicia en el 2023, en estas fechas vuelven a hacer unas detenciones, se detienen a 9 personas, de los cuales 2 son mexicanos, uno de Jalisco y uno de Sinaloa. Hay coordinación, hay buen intercambio de información, allá está un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de aquí de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información, pero es una operación que tienen allá. Es decir, la Secretaría sí estuvo trabajando en coordinación con la Policía Española. Hay intercambio de información, no tendrían por qué avisarnos ni nosotros, es como antes de una operación, es una operación que hicieron allá de manera muy local y que al tener detenidos mexicanos, pues hay un intercambio de información. Siempre ha habido un muy buen intercambio de información con España. ¿Y la investigación en las aduanas? Eso ya nos corresponde a nosotros, por eso es el intercambio de información, la información que nos enviaron de las empresas que, como usted bien menciona, comercializan mármol, piedra y otro tipo de cosas. Eso ya lo está trabajando también la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya se está trabajando. Ya se está trabajando, confirmado, y también con la Fiscalía General de la República. Ok, si me permite, Presidenta, que el secretario está tomando la palabra. ¿En qué estatus, qué tiene de avance esta investigación en materia de huachicol fiscal? Yo creo que hay que pedirle a la Fiscalía que haga su información. ¿Cómo estamos trabajando? Y ya lo vamos a poder presentar. Se ha hecho un trabajo muy minucioso, detallado, de mucho trabajo específico, iba a decir de mucha talacha, porque tiene que ver con mucha dedicación de bases de datos que se cruzan entre el SAT, la Secretaría de Energía, la CEA, Profeco, para poder revisar, como lo he planteado, desde el momento en que entra el combustible importado hasta el momento en que se vende, ya sea en una gasolinera o en alguna flotilla, porque hay también permiso para vender a flotillas sin que necesariamente sea en una gasolinera como las que vemos normalmente. Ese trabajo ya está listo. Si ustedes ven en las carreteras vehículos que transportan combustible, que tienen una forma especial, tienen un QR ya muy grande. Ese QR es un sistema obligatorio que puso la Comisión Nacional de Energía para que se conozca de dónde viene ese combustible y a dónde va ese combustible. Es una calcomanía y tienen que tener todos los permisos. Si no traen ese QR, son detenidos por la Guardia Nacional. Ha habido recientemente muchas detenciones que tienen que ver con esto. Entonces es una parte administrativa de mucho trabajo que se ha estado haciendo y en el que está participando también la Fiscalía General de la República. Y por otro lado ya son las investigaciones de la Fiscalía General que tienen que ver pues con las bandas delictivas nacionales e incluso internacionales que se dedican o que se habían dedicado, que ha disminuido. ¿En qué lo vemos que ha disminuido? En que aumenta la venta de combustibles legales. Pero todo este proceso lo lleva a la Fiscalía y ellos son los que tienen la investigación. Y pues le pediremos que pueda informar pronto sobre cómo va. Okay. Y hablando justamente de la Fiscalía, Presidenta, que alguien del Gabinete de Seguridad comentara, ¿cuál es la diferencia que ven ahora con la llegada de la nueva fiscal a la del anterior fiscal general de la República? Como ustedes saben, nosotros trabajamos juntos en el gobierno de la Ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno, Omar era el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad y Ernestina Godoy era la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Son equipos que vienen trabajando pues ya desde 2019. Entonces ahora naturalmente no se trabajaba en coordinación con el fiscal Gertz, pero naturalmente son equipos de trabajo que vienen ya desde hace mucho tiempo con mucha coordinación. Entonces esto facilita mucho el trabajo que se hace.
Ernestina estuvo aquí en la mañana, ella en su momento dará información a los medios y a la ciudadanía de cómo está fortaleciendo la Fiscalía General de la República, lo que se llaman las delegaciones de la Fiscalía en los estados y el programa de trabajo integral que ella ya está desarrollando. Entonces tiene, digamos, esa ventaja, que son equipos pues que venimos trabajando conjuntamente, garantizando la autonomía de la Fiscalía, pero pues con mucha coordinación y confianza que se tiene desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Presidenta, en otra pregunta, ¿qué opina sobre la diputada de Morena, Alejandra Anc, que recientemente fue detenida en la frontera de Caléxico con 800,000 pesos y que ella respondió que es el… Claro. Pues que se comporten como debe ser. Primero, lo he dicho muchas veces y lo mantengo, lo sostengo, y es un mensaje a todos y no solamente a los que pertenecen a nuestro movimiento, sino a todos. El poder es humildad y uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía, como debe ser. Evidentemente, si hay un delito, pues tiene que ser investigado por las fiscalías, ¿verdad? Entonces, en este caso no tengo más información, pero vamos a ver si es un tema de Fiscalía Estatal o de la Fiscalía General de la República. Gracias. Presidente, el secretario Omar García Harfuch informó que se investiga a los sindicatos Usón y ACME. Sin embargo, existen señalamientos contra el sindicato Libertad, cuyo dirigente Hugo Bello Valenzo, actualmente preso, presuntamente seguiría operando desde el Reclusorio Sur a través de su hijo Axel Bello Pantoja, con acusaciones de extorsión, despojos y presunto huachicol del agua. Además, se reportan hechos violentos en Puebla y Tlaxcala, incluido el incendio de maquinaria de una empresa privada encargada de la ampliación de una autopista. Ya existen investigaciones en la Fiscalía de Tlaxcala contra Axel Bello Pantoja, quien también tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio, y Óscar Pozos Vergara, otro líder sindical identificado como operador de huachicol en la región. ¿Qué acciones tomará su gobierno para desarticular organizaciones criminales que se presentan como sindicatos y actúan con impunidad? México ya es cero impunidad, no puede con la careta de ser de un sindicato estar cometiendo delitos de extorsión o de otro tipo. Entonces, en particular en este caso, ya está la experiencia de Ernestina en la Ciudad de México y pues que se investigue. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Vamos a Morelos ahora, perdón. Gracias, Presidenta. Presidenta, naneke nimislastoltis Ika Nonantlastol Náhuatl. Presidenta, yo le quiero preguntar en mi lengua materna, el náhuatl. Yaloa Otiquitaque, que Ipanostli pasó de la Reforma, Ipancalpan, Ciudad de México, Inquitlalisque, Tlaixcopintle de Masehualcihuahme. Pampatame Tiquita Ika Nican, Insihuahme, y aman no esquimita que me esquinsiguaita igual kipias no in kipanoa on discriminación, violencia, igual saca no tiquita kashkinkawilia nawiltisque para proceso electoral. Presidenta, yo le quiero preguntar, el día de ayer vimos la colocación de estatuas en Paseo de la Reforma en respeto a las mujeres indígenas, pero en Morelos y en el país hemos visto que las mujeres indígenas siguen con esa discriminación, ese racismo, y en muchos de los casos no les permiten participar en los procesos electorales. Bueno, son dos temas con los que quisiera contestar. El primero es, ayer colocamos 6 esculturas, estatuas, monumentos, dedicadas a 6 mujeres indígenas que pertenecieron a grandes civilizaciones. Entre ellas Malintzin, que parecería, porque así nos lo enseñaron en su tiempo,
que la Malinche era el símbolo de la traición, porque como mujer indígena se acercó a Cortés. Y durante todo el 2025 hubo varios foros, porque fue dedicado a la mujer indígena, el 2025, en donde se recuperó a Malinche, porque en realidad fue una mujer que en las condiciones en las que estaba, pues decidió usar la palabra, hablaba 3 lenguas para poder hacer una conciliación entre los pueblos. Y la visión desde ahora pues es distinta a la que en su momento escribió Paz en el laberinto de la soledad. Por eso es la recuperación de la imagen y del símbolo de Malinche, junto con otras 5 mujeres indígenas. Parece algo menor, pero en Paseo de la Reforma, primero no había mujeres hasta que fui jefa de gobierno. Hicimos el Paseo de las Heroínas con 13 monumentos de mujeres en la historia de México, entre ellos a la heroína anónima o a las heroínas anónimas. Y ahora son 6 mujeres indígenas, que lo que muestra es el legado y la conciencia de que las mujeres indígenas son origen, resistencia y visión del México de hoy y del futuro. Y como ese símbolo de las 6 estatuas, de los 6 monumentos, pues es el trabajo que estamos haciendo de manera permanente, porque queremos que se erradique cualquier forma de discriminación, de clasismo, de racismo, de machismo, particularmente hacia las mujeres indígenas. Otras acciones que hemos desarrollado son, por ejemplo, en el nuevo programa o la nueva forma de distribución de los recursos, en donde cada comunidad indígena y afrodescendiente recibe un presupuesto público para alguna obra pública. Estamos orientando, depende obviamente de cada comunidad, a que la tesorera de esos recursos sea una mujer, que es la que resguarda el recurso. Y la otra parte muy importante es la que tú dices, y es estar mencionando de manera permanente el que todas las comunidades indígenas pues son grandeza y legado cultural y presente y futuro de México. Todos los mexicanos, vengamos o no de un pueblo originario, tenemos la obligación de reconocer la grandeza cultural de México que viene de las culturas originarias, y no de antes, sino de hoy. Presidenta, igual aman que me aman tiquita vipan calpame hipanica México, comunidades indígenas que pia que quiselías tomin y programa Faispian. Guananeke ni mislactoltis y pan ni calpan Morelos, que es que no temacas campaón calpame, más igual calpame, quiselis que tomin. Presidenta, en el programa federal Faispian se otorga recurso a las comunidades indígenas. Quiero preguntarle cuál va a ser el presupuesto que se le va a destinar a las comunidades indígenas del Faispian para el estado de Morelos. No tengo el dato para Morelos, a ver si me lo da Ariadna. Este año tiene 1,000 millones de pesos más que el año anterior. Fueron 12,500 millones el año 2025 y este año tiene como 13,500 millones ese programa. Igual Zacatlamini Mislactoltis, presidenta, Nani Gualewa de Copalillo Guerrero. No toca ni no Asensio, Juan Amanik de Quipano ni Campan Informatimas, ni Chantepan Calpan Morelos, pero Campan Igualewa, Shlajonka a drenaje, Shlajonka agua potable, igual y pan centro de salud y toca centro de salud servicios ampliados. Ontequipanoa, ya shopquinia que tequipanoske y pan fin de semana, no cagua hasta las 5 de la tarde. Igual sei chocatzi omic de Maclacle Omexistle y ca Oquicuascolol. Presidenta, yo vengo de una comunidad indígena en el estado de Guerrero, en Copalillo. Hoy vivo aquí en Cuernavaca, Morelos, trabajo, soy reportero indígena para Infórmate y Más. Y quiero preguntarle, en el caso de mi comunidad en Guerrero, en Copalillo,
una menor de edad de 12 años de nombre Mitzi Sofía Antonio falleció a causa de un piquete de alacrán. Hemos avanzado en el municipio, pero aún lacera la falta de medicamentos y sobre todo la atención a las personas indígenas porque no pueden acceder a este suero antialacrán y fallecen, como es el caso de la niña Mitzi Sofía Antonio, que falleció a causa de un piquete de alacrán. Pero además en el Centro de Servicios de Salud ampliados en Copalillo Guerrero, los médicos ya no quieren prestar el servicio a partir de las 5 de la tarde. Se van y los fines de semana no hay servicio en esta comunidad. Muchas gracias. Soy Nino Asensio de Infórmate y Más. El programa de rutas de la salud es para el IMSS Bienestar, en donde está Guerrero y también Morelos. Son una manera de distribuir los medicamentos que están determinados por el IMSS Bienestar y Secretaría de Salud a través de protocolos de atención y van todos los meses a distribuir medicamentos. Y ahí tiene que estar necesariamente el suero antialacránico para ciertos lugares. Vamos a revisar en particular cuándo ocurrió este caso y garantizar que en efecto llegue el suero antialacránico porque existe, hay en existencia y a través de las rutas de la salud tiene que llegar.